o que modificarían diversos artículos constitucionales en materia de Guardia Nacional, al señalar que no se puede depositar dentro de nuestro sistema constitucional la garantía directa de los derechos en órganos o estructuras militares. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional no puede convertirse en la instancia que directa o indirectamente investigue, sancione y prevenga los delitos que cometen civiles. La iniciativa de reforma no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente su sentido. No hay una metodología que pudiera avalar la información que la fundamenta, ni registro de aquella que se consideró relevante para tal efecto. En particular, es clara la omisión sobre la evidencia objetiva relevante, tal y como lo son los números de recomendaciones por violaciones a derechos humanos que se han emitido en contra de Sedena y de la CEMAR. El presidente de la CNDH propuso que se establezca de inmediato un grupo de análisis especializado y plural que aporte elementos para contribuir a un esquema de seguridad pública en el que, reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en este ámbito, se prevea una ruta para la corrección de las deficiencias. Desarrollar y fortalecer a las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias. Eventualmente, esta estrategia podría implicar la creación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil. Bueno, para el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, afirmó que el modelo de Guardia Nacional concebido en el dictamen no corresponde a las sentencias dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, en donde se ha sostenido que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana competen a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente las Fuerzas Armadas intervienen en tareas de seguridad, su participación debe ser extraordinaria, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias que el caso amerita. En efecto, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía indebidamente una labor que debe estar circunscrita a criterios de estricta necesidad. Entre las preocupaciones que la Oficina en México de la Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene en torno a la figura de Guardia Nacional está el hecho de que el dictamen no brinda garantías de no repetición ni permite inferir que no volverán a suceder las grandes violaciones de derechos humanos que se cometieron en el pasado. Segundo, que la fusión de la Policía Federal con las policías militares debilite los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles, que según nuestra oficina y otras instancias internacionales de derechos humanos el país necesita. De hecho, de una lectura del dictamen aún no nos queda claro cuál sería el futuro de la actual Policía Federal. En su intervención, Pedro Salazar Ugarte, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, apuntó que el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para crear la Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país, como queda establecido en la propuesta de modificación al artículo 21 de la Constitución. Lo que se intentó con la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte, ahora se pretende imponer con una reforma a la norma suprema. Ello me permite realizar un atento y siempre respetuoso llamado a la congruencia por parte de aquellos hoy legisladores que en su momento se opusieron a la aprobación de aquella legislación. El investigador de la UNAM explicó que la teoría constitucional apunta que la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad en los estados constitucionales debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles y fiscalizada también por órganos de naturaleza civil. La reforma constitucional que se propone, aunque técnicamente, al menos en principio, estaría blindada contra los controles jurisdiccionales de constitucionalidad, por su contenido y sentido, apartarían al Estado mexicano del paradigma del constitucionalismo moderno.
Bueno, y continuaron los argumentos. De acuerdo con María Elena Morera de la organización Causa en Común, la propuesta de militarizar la seguridad pública ya tiene y tendrá grandes implicaciones para el sistema político mexicano. Tenemos evidencia muy clara de cómo, donde están las Fuerzas Armadas, sí aumenta la violencia y no bajan los delitos, ¿no? Y solamente revisemos, por ejemplo, Veracruz, que han estado en los últimos 6 años. O Michoacán en el sexenio del presidente Calderón. Pero además, ustedes han reducido los fondos para el desarrollo de las policías estatales y municipales. María Morera cuestionó el hecho de que se aseguró que con el dictamen en materia de Guardia Nacional se transitará hacia la desmilitarización del país. Es ofensivo que esta militarización legal, presupuestal y operativa ahora se pretenda vender como un proyecto de desmilitarización. Y cuando se alega, como en otros sexenios, que la militarización es temporal, ofende también que para ello se pretenda hacer un cambio constitucional. Alejandro Madrazo Layú, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, consideró que la figura de Guardia Nacional contenida en el dictamen socavaría el sistema federal y el carácter civil del régimen constitucional mexicano. Pero además, quiero decirles que no funcionará para traer seguridad y no funcionará porque la evidencia se apila conforme pasa el tiempo de que la militarización no contiene la ola de inseguridad, al contrario, la exacerba. Yo sé que no atienden a la evidencia, pero la traje de todos modos. Y sé que no la atienden porque esa evidencia que se presentó inicialmente hace 2 años cuando plantearon la Ley de Seguridad Interior. El investigador del CIDE apuntó que no se pueden aprobar este dictamen, no se puede aprobar el dictamen sin antes no exigen cuentas al Ejército y la Marina por los últimos 12 años de militarización de la seguridad pública en México. Seguridad Sin Guerra les hizo llegar un cuestionario para que ustedes les hagan preguntas a los secretarios. Ojalá tengan la mínima decencia de exigirle cuentas a quienes hoy quieren empoderar permanentemente en la Constitución, porque déjenme les digo, no rinden cuentas. Año con año se le exime desde la Secretaría de Hacienda. Julio Ríos Figueroa, de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica, subrayó que la iniciativa de creación de la Guardia Nacional, mediante la extrema autonomía y casi total falta de rendición de cuentas que ha caracterizado a las Fuerzas Armadas desde 1946, cuando se gestó el llamado Pacto Civil Militar. El Pacto Civil Militar consistió en el intercambio de lealtad hacia los gobiernos civiles por autonomía a las Fuerzas Armadas. La extrema autonomía se ve, por ejemplo, en la enorme deferencia que le tienen a las Fuerzas Armadas, instituciones como nuestra Suprema Corte de Justicia, y en la casi nula rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas frente a este Congreso y en realidad frente a cualquier otra institución. El investigador del CIDE señaló que si se ha de recurrir a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública, la encomienda debe ser estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles y acotada temporalmente mediante leyes sobre regulación del uso legítimo de la fuerza. Modificaciones al Código Penal Militar y otras leyes anteriores a la creación de la organización que será regulada por estas leyes, es decir, la Guardia Nacional. Y por último, debe contar con un plan de salida explícito y detallado que incluya la creación de policías profesionales y eficaces para sustituir la intervención de militares en la seguridad pública. Bueno, ya en su intervención el consultor Alejandro Hope dijo que para resolver el conflicto de seguridad en el país no requiere reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, sino que podrían optar por cuerpos intermedios de origen y formación militar con funciones permanentes de policía que operan en países como España, Francia, incluso Italia. Hay algunas alternativas que parecerían más simples, que no requieren reformar 13 artículos de la Constitución, ni trastocar el equilibrio entre civiles y militares, ni alterar radicalmente las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuestionó que la Guardia Nacional deba estar bajo órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional los primeros 5 años de creación y solo después sea adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Si los promotores de la Guardia Nacional consideran que esta debe estar ubicada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿por qué no colocarla ahí desde el inicio? ¿Por qué el quinquenio de transición? La respuesta pues, es bastante evidente, pero es impronunciable.
los militares, hay que decirlo, los militares no quieren estar ubicados en una dependencia civil. Y el problema es que tampoco lo van a querer estar en 5 años. Bueno, posteriormente el investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, Marcos Pablo Molesnik, fijó postura en contra de la creación de la Guardia Nacional, pues considera más oportuno evaluar y, en su caso, intervenir y reformar las instituciones ya existentes. El proyecto de dictamen desnaturaliza y da al traste con el espíritu federal de la Guardia Nacional, así como su carácter ciudadano y voluntario. Más bien, lo que se pretende es muy similar a lo que actualmente existe en Honduras, que es un comando conjunto, y que, por cierto, ha fracasado porque hoy Honduras es el país más violento del orbe. Bueno, el investigador aseguró que la transferencia de un importante número de elementos o efectivos de la Policía Federal a la Guardia Nacional significa su desaparición. Tendría como significado prácticamente firmarle el acta de defunción a lo que yo considero que es la única policía digna de ese nombre que tenemos en México, que es la Policía Federal. Es la única policía disciplinada, profesional, que cumple con los principios consagrados en el artículo 21 constitucional. Bueno, continuaron así las argumentaciones en su intervención. El Foro Mexicano para la Seguridad aseguró que de continuar con las mismas estrategias en 2030, la región subirá 11 posiciones en homicidios violentos respecto a África, por lo que la estrategia de seguridad que se utilice debe ser participativa y democrática. La Guardia Nacional, con lo que sabemos hasta este momento, se parece mucho más a un modelo que la teoría conoce como fuerza de ocupación, y no hay texto o discurso oficial alguno que la asocie con un modelo de servicio propio de las policías en las democracias. Hizo un llamado al Congreso de la Unión para rechazar el dictamen que crea la Guardia Nacional y buscar una alternativa que garantice la seguridad en el país. La violencia es sin duda terrible, de eso no hay duda. La gente tiene derecho a exigir soluciones ya. Ustedes, en cambio, no tienen derecho ni a refugiarse en la urgencia, ni a ofrecer soluciones cuya viabilidad no pueden demostrar. Carlos Bravo, regidor del Centro de Investigación y Docencia Económica, manifestó que, en contrario a las promesas de campaña electoral del año 2018 de impulsar un nuevo paradigma en materia de seguridad y cambio de visión para transitar de un enfoque punitivo a soluciones más sensibles a la dimensión social de la violencia, la Guardia Nacional es lo opuesto. Se trata de una propuesta pensada completamente, diríamos, desde arriba, concentrada en consideraciones de fuerza y de mando, que no rescata nada que pueda llamarse ni remotamente una visión social del problema de la seguridad. Señaló además que el proyecto de creación de la Guardia Nacional dejaría a la población indefensa, pues no fortalecerá las instituciones civiles. La Guardia Nacional será un cuerpo dentro de su órbita que, lejos de fortalecer a las instituciones civiles, de instrumentar más controles o de crear más contrapesos, le entrega tanto poder a un actor como las Fuerzas Armadas, que es muy poco transparente, que rinde muy pocas cuentas y que es el principal destinatario de las recomendaciones que emite la CNDH por violaciones a los derechos humanos. Y luego de escuchar a los ponentes, las y los legisladores fijaron postura y respondieron a las inquietudes de los especialistas sobre la creación de la Guardia Nacional. Aquí no hay simulación legislativa, sino al contrario, y agradezco lo que usted nos ha puesto en la mesa, porque parte de lo que tenemos el día de hoy y estas mesas tiene y obedece al que no queremos simular. Hemos ido avanzando en términos de ir convenciendo en la necesidad de hacer modificaciones al propio dictamen. Las áreas de delincuencia organizada desaparecen. Concretamente, desaparece secuestro, desaparece FEBIMTRA, desaparece delincuencia organizada y además en el Plan Nacional de la Paz y la Seguridad no hay una sola mención de la política criminal que se va a seguir respecto del tema de delincuencia organizada. Estamos mezclando todo este combate de delincuencia organizada con delincuencia común y es lo que nos tiene justamente en esta discusión de la Guardia Nacional. Los lugares donde ha habido una mejora es porque hay una mejora de la seguridad local. A mí me preocupa que pongamos al menos en la opinión pública, toda la esperanza en la Guardia Nacional, cuando la Guardia Nacional es un componente que se propone y no la solución total. Pero las principales características que tendrá esta Guardia Nacional son disciplina militar, pero obligatoriamente con formación, capacitación en materia de garantizar
el respeto irrestricto a los derechos humanos y seguridad pública. Lo que le va a dar contenido a la reforma debe ser antes presentado. Me refiero a la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, a la de uso legítimo de la fuerza y a la General de Registro de Detenciones. El Movimiento Ciudadano ha planteado la necesidad de recibir esas iniciativas antes de aprobar la reforma al artículo 21 constitucional. Debemos tener claro y que no nos falle la memoria a todos los que estamos aquí, pues el uso del ejército en México en gran medida es para reprimir a distintos sectores del pueblo de nuestro país y no para resguardar la soberanía nacional. Que las ponencias de los expertos se suban a la página de la Cámara, a la página del Senado, que se pongan sus materiales a discusión y que en la deliberación estén los distintos actores de sociedad civil. No vayamos a hacer lo mismo que cuando la Ley de Seguridad Interior, que los corrimos porque nos incomodaron sus comentarios. En el artículo 73, fracción quinta, ahí se habla de la facultad de nuestro Congreso de expedir una ley de reglamento del uso de la fuerza en la Guardia Nacional, pero nosotros creemos, de entrada yo lo dejo por si alguien lo quiere retomar, que debe ser para todas las instituciones de seguridad, no solamente para la Guardia Nacional.